En los años 60 España dio un giro radical gracias al desarrollo económico y al turismo. Los españolitos empezaban a formar parte de una sociedad de consumo ya establecida en Europa. La juventud quería comerse el mundo. La música, la moda y el cine eran sus formas de rebelarse frente a la generación anterior que había crecido en unos años de austeridad más absoluta, sin el menor sentido del ocio. Lo Yeye expresaba el espíritu libre y optimista de la juventud. La expresión venía del inglés, ya, 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 popularizado por los Beatles. El fenómeno explotó en 1965 con la aparición de las primeras discotecas y los tocadiscos. Y se fue desinflando a finales de los 60. Esta es su historia. Fue el primer movimiento musical encabezado básicamente por chicas. Jóvenes urbanas que pasaban de todo, solo querían bailar y estar a la moda. No les gustaba pintarse la cara, pero no salían sin su máscara de pestañas y sus postizos. Les molaba el pelo corto y con volumen. Se volvieron locas cuando Mary Kwan inventó la minifalda que se llevaba con botas altas. Nada que ver con los hippies que rechazaban la sociedad vacía y consumista. A ellas les iba la música folk, los vestidos holgados de telas naturales y el pelo largo con flores y cintas, pero esa es otra historia. Si el fenómeno Yeye tiene un origen, se podría decir que nació a raíz del programa de radio francés Salut les copains, concretamente en su sección Le Chouchou de la Semaine, donde se elegía el chouchou, o favorito de la semana. El pop era lo que molaba. Sus ídolos eran cantantes yeyes jóvenes, inocentes y divertidos como ellos. La movida tuvo como protagonistas a los Beatles, los Rolling Stones, los Cherchers, The Kinks, The Shadows. En Francia, France Gall, Sheila, François Hardy, Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday. En Italia, Rita Pavone, Gianni Morandi y Mina. El panorama yeye femenino estaba representado en España por Marisol y Karina, desde que apareció en el famoso espacio de televisión Escala en IFI. Hola queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. ¡Hey! ¡Felicidad! El programa está en antena. Las flechas del amor, Romeo y Julieta o el baúl de los recuerdos se escuchaban todos los veranos. Otras cantantes famosas de esos años fueron Janet, Maciel, Rosalía, Maritrini o Gelu. También Conchita Velasco, pero por casualidad. En un principio, Antonio Guijarro y Augusto Algueró compusieron la canción El Chico Yeye para la película Historias de la Televisión de José Luis Sáenz de Heredia en 1955. Iba a interpretarla Luis Aguilé, pero en un descanso del rodaje, Conchita cantó la canción para distraer a los presentes. Gustó tanto que al final el director la incorporó al film y Luis Aguilé se quedó con 2 palmos de narices. Empezamos la actuación de esta noche con nuestra creación, La Chica Yeye. Ay, pero mamá, si esto es así, hay que gritar. Prueba a hacerlo, Monderra. No te quieres enterar. Los grupos musicales que más sonaban eran Los Pequeñiques, el dúo dinámico, Los Diablos, Los Sonors, Fórmula Quinta, Lone Star, Los Salvajes, Pop Tops, Los Ángeles, Los Payos, Los Canarios, Nuestro Pequeño Mundo, Los Módulos, Los Riberos o Mickey y los Tonys. Pero los que la petaban más eran Los Brincos, Los Bravos y Los Cynics.
Los Brincos empezaron cantando en inglés versiones de los éxitos extranjeros, pero luego se pusieron a hacer sus propias canciones. En flamenco mezclaron los ritmos folclóricos españoles con el rollo del pop británico. Fue el primer grupo pop español conocido a nivel internacional. Les llamaban los Beatles españoles. Los Bravos eran los más rockeros. Se hicieron famosos con su canción Black is Black. Los Mustang tuvieron éxito cantando en español los grandes temas extranjeros. Los Sirex eran de Barcelona. Sus canciones eran divertidas y pegadizas. Tuvieron la ocasión de abrir el show de los Beatles cuando vinieron a tocar en 1965. Allí estrenaron su escoba. También se hicieron famosas sus canciones Que se mueran los feos y El tren de la costa. En cuanto a solistas, en la primera división estaban Rafael, Bruno Lomas, Luis Aguilé, Joan Manuel Serrat, Manolo Díaz y Juan Pardo. En 1967, la calle Tuset y sus alrededores eran el Carnaby Street de Barcelona, Tuset Street. El Store Club había abierto en las Galerías Arcadia, que unían las calles Tuset y Balmes. En la manzana que da a Travesera de Gracia se abrieron bares muy modernos como Ixia, Anahuac y The Pub. Ese año abrió en un sótano de la calle Montaner 505 la discoteca Boccaccio, la meca de la llamada Gauche Divine, de la cual tenemos un vídeo. Serena Vergano y Teresa Gimpera fueron dos de sus musas. Los noctámbulos se pasaban por las cafeterías del Drag Store y del Drugstore del Paseo de Gracia, que estaban abiertas también por la noche por si tenías que comprarte pitis. La Barcelona de esos años se veía así. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Pues va. Fue el primer movimiento musical básicamente encabezado. Fue el primer movimiento básicamente musical encabezado mayoritariamente por chicas.
fue el primer movimiento básicamente musical. Fue el primer movimiento musical encabezado por chicas. Fue el primer movimiento musical encabezado mayoritariamente. Fue el primer... En 1967 la calle Tuset y sus alrededores... En 1900... Y del drugstore del Paseo Gracia. Y del drugstore del Paseo de Gracia, que estaban abiertas también por la noche, por si tenías que comprarte algún pitis. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.